Todo aquel que dirige una aventura en el mundo de tierras y bárbaros necesita saber qué hechiceros os pueblan, qué ruinas se pueden encontrar y qué tronos enjollados puede crear para que los jugadores los pisoteen. Hoy, en A las Pantallas, por fin, la guía del director de Bestias y Bárbaros. Hola a todos, soy Rubén Ezcardan. Por fin os traigo la guía del director de Bestias y Bárbaros. Es un libro que me habéis pedido mucho, pero he tenido muy mala suerte. Tardé mucho en conseguirlo. He tardado en leerlo. No solo he tardado en leerlo, sino que además he tenido un montón de compromisos variados para poder hacer vídeos. Por eso la dinámica está un poco parada, precisamente por eso, porque estoy estudiando un examen muy complejo. Bueno, esto ya lo he contado otras veces y bueno, se acerca el final. Aún no tengo fecha del examen definitiva, pero dentro de poco me voy a examinar de la certificación y no puedo hacer los vídeos todo lo que me gustaría. Además, compromisos familiares, personales variados, pues me ha llevado un poco alejado. Pero bueno, no os preocupéis, voy a seguir habiendo reseñas y va siguiendo habiendo de todo. Lo único que pasa es que algunas cosas que había prometido las he parado, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la serie de EXO, la serie de 5 anillos. Hay un par de series que quería abrir, que todo lo he parado, todo está paralizado hasta que me examine. Y meramente voy a intentar hacer las reseñas un poco según pueda. Voy a intentar seguir con el formato semanal, pero no. Ya llevo 2-3 meses que no puedo, así que, bueno, pues a lo mejor se retrasan algunas y son cada 15 días. Pero no os preocupéis que va a seguir habiendo. Y, bueno, vamos al lío, que es esta guía de director de Bestias y Bárbaros. Es el complemento perfecto para el libro del jugador. Y podemos dirigir y jugar perfectamente sin esta, pero el complemento es brutal, es muy buena. De hecho, yo cuando diseñé mi mundo de campaña hace mucho tiempo y tenía pretensiones de hacer algo con él, ¿no? Más profesional, lo redacté de forma muy similar y eso, para empezar, pues me ha llegado muy hondo, ¿no? Porque Umberto Pignatelli y yo hemos llegado a unas formas muy parecidas de cómo presentar un gadgeteer de mundo a la hora de enseñárselo al director de juego. Y entonces, pues bueno, cuando encuentras a alguien que tiene una forma de pensar similar a la tuya o que has variado, bueno, que has pasado por esa fase, pues te engancha más. Y además creo que es muy útil porque se debe presentarla. Pero bueno, vamos a ver el interior. Nos va a hablar un poco de un poco como nos habló la guía del director del jugador. Esto es una nueva edición, 5 años después, y nos va a hablar un poco de todo lo que ello conlleva, ¿no? No va a entrar mucho en detalle, pero bueno, que te va a indicar. Y va a empezar con el Secretos del Mundo. Esto es lo que digo yo, que es de forma muy similar. Secretos del Mundo, básicamente lo que nos va a hacer es presentar cada país desde el punto de vista más de sus secretos. Nos va a poner una trama de campaña o de aventuras en cada uno de los países, ¿no? Todos los países tienen una especie de trama importante que ocurre en ellos, más que puede dar para más o menos aventuras. Habitualmente da para varias, quizás para una idea de una campaña no, pero para mí campañas de 4 y 10 sesiones sí que pueden llegar a dar y se pueden llegar a mezclar, creando auténticas barbaridades. Esta parte me ha gustado mucho. Esto es lo que digo, que yo lo presenté de forma muy similar. Yo presentaba varias, pero él se ha dedicado por una y yo creo que es interesante. Y después aparece como un evento de dominio. Un evento de dominio es una especie de pseudo-idea de aventura para una partida. Por ejemplo, hay una idea que me parece de las más divertidas, ¿no? Que de repente pues aparece una mujer con un niño o una niña y le dice que con los jugadores es el padre. Y además hay posibilidades de que sea o no cierto. Lo cual, pues yo te digo, es muy divertido. Son pequeñas semillas, pequeños puntos. Mola un montón. La verdad, ahí, la verdad... Otra cosa no, pero este libro da ideas y da cosas muy importantes para un director de juego. Da herramientas. No solo da ideas de campaña, da ideas de esto, da ideas de semillas, estas semillas de dominio. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí en su día. De ideas de dominio y te dice que en el futuro con suplementos pues pondrá más eventos de dominio, porque los eventos de dominio es algo clásico que puede ocurrir en ese lugar y que afecta a un jugador o a un grupo, ¿no?
Desde cosas como, por ejemplo, que de repente un tendero les intenta timar, esto del niño que yo he dicho, que por ejemplo un personaje es escogido para un sacrificio. La verdad, mola bastante. Es una parte bastante sustancial del libro, dedicándole unas cerca de 32 páginas a declararlo. Tiene algunos eventos especiales de diario heroico, con ideas más largas, algunas cosas que han pasado en los 5 años de Interim y todo ese tipo de cosas. Pero después tenemos ya el de cómo dirigir de San Barbarian, que en el que nos dice el ambiente, lo primero, ¿no? Este que es heroico, es pulp, es terrible a la vez. Hay que no toda la acción son combates, que puede haber persecuciones, hay que explorar, hay que hablar con la gente, hay que meterse en problemas, todo este tipo de cosas de películas, de este tipo de ambientaciones que hemos podido llegar, cómic y libros, ¿no? Pero por supuesto también combate. También es que decir que intentes que el combate sea hasta cierto punto personal. No personal en el, o sea, que uno contra uno, sino que sea las grandes batallas deslucen este tipo de elementos y que además no te repites. O sea, no te enfrentes siempre contra los 7 mendigos o los 7 soldados o los 7 no sé qué. Es que de vez en cuando pues, pongas una serpiente gigante o que los tipos de repente, pues yo que sé, el típico, no pongas ninjas siempre, varía y a veces pon samuráis o yo que sé, pon espías o pon cualquier cosa, que no lo hagas. Otra cosa que tiene también, este es un libro muy de herramientas, es el tamaño del grupo. Nos da ideas para dirigir a dúos o incluso a personajes solitarios. Muy interesante, tienes unos pequeños cambios, no sé qué tal funcionarían. Los sistemas como Savage World, ese tipo de elementos, le pasa un poco como D&D. En bajar personajes, aunque los subas un poco, no tiene por qué ser correlativo. Te da una serie de ayudas, una serie de mejoras que puedes llegar a tener. Me gusta mucho el concepto del dúo. Este tipo de aventuras es muy de dúo. No solo desde Conan, que siempre suele tener una pareja, aunque es verdad que Conan, sus parejas no suelen ser especialmente de combate. Podemos ver los cómics de Espada Salvaje, pues realmente pelea él solo. Pero por ejemplo en la serie de televisión de dibujos animados de Conan el Aventurero, pues siempre va con otro que reparte con él. Pero no es lo único. John Carter, Flash Gordon, muchos personajes de la novela Pulp, porque recordamos que Bestias y Bárbaros tiene esos elementos y toques pulp. Senna podría llegar, incluso Hércules y sus viajes legendarios podría entrar dentro de esta dinámica, aunque pues entra mucho en el apartado del humor y quizás no tanto en el pulp, pero Senna en muchos elementos sí. Pues tienes todos estos elementos y la verdad me gusta, sobre todo la parte del dúo heroico. Yo creo que este juego puede funcionar muy bien con este tema. Me gustaría saber si funcionaría bien con las reglas, pero a mí me ha molado. Tiene una serie de reglas de ambientación que puedes poner o no, son principalmente módulos para estos subsistemas, como curación más rápida o ese tipo de cosas. La verdad está bien, ¿no? La ley de la espada, que es una versión hardcore, porque vienen modos de juego. Esta ley de la espada, que es una versión hardcore, muy cruel, muy dura. A mí no me encaja, se aleja mucho del elemento pulpero y de cómic o película que puede llegar a tener y se adentra algo más. Me gusta mucho la palabra que dice Chrome, que es gonorreico. A mí no, el estilo gonorreico no me mola, pero bueno, hay que puedes llegar a hacerlo. Entra mucho en el romántico, que no es de amor, es romántico. Tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Por supuesto la comedia, con sus ventajas y desventajas propias de este tipo de cosas. Me mola mucho en el caso de las dos de ejemplo, te dicen que te inventas las suyas propias, pero vienen dos de ejemplo en el de comedia, que uno es el eructo bárbaro y el otro es correr con tacones, y me parece brutal. También, por ejemplo, en el romántico, pues aparece, por ejemplo, un más frustrado, ¿no? Aparecen los tipos de campaña, que pueden ser pues historias más picarescas, un serial televisivo, todo ese tipo de pequeñas campañas. Historias personalizadas, que es básicamente una serie de técnicas para crear partidas, basadas principalmente en la regla de 3, que es el qué, el quién y el por qué. Esto es un clásico en la escritura, que es que cuando tú quieras crear una partida, pregúntate el qué quieres hacer, el quién está participando y el por qué está pasando eso. Por ejemplo, el qué es robar una joya en un templo. El quién,
pues quién te manda allí y quiénes van a participar. Y el por qué, pues todo lo que viene, ¿no? Por ejemplo, quieres robar una esta porque hay una antigua serpiente, que en realidad es una excusa, porque lo que quieren es que la joya a lo mejor no existe, sino que en el templo hay una antigua serpiente que maldijo a la familia de la persona que te va a mandar, y cuando llegas allí a matar a la serpiente, pues lógicamente pues te esperas un poco el plan de que te han timado, hay una serpiente, a lo mejor puede llegar a ocurrir que incluso la serpiente no sea tan mala, o no sea tan negativa, o sea más ladina, o te cuente una historia. Hay muchas cosas, incluso que la serpiente es una persona maldita por la persona que le quiere matar y que quiere borrar sus huellas, ¿no? Básicamente, pues lo que nos empieza a hablar es todo este tipo de cosas, combinación de historias, todos los tipos de elementos. Es un montón de técnicas para editores de juegos, el flashback, el median res, el personaje alternativo, un montón de técnicas que se hablan en muchos juegos de rol y que, bueno, pues aquí pues nos hablan de las más típicas del género. Nos hablan un poco de los mapas, si se pueden usar o no. Una aventura de ejemplo de varias escenas mediante los sistemas que te hablan, una serie de reliquias, o sea, objetos mágicos. También hay muchos objetos mágicos muy divertidos, tanto genéricos como de zona a zona, y a continuación una tabla de generadores de aventuras. Estas cosas a mí me molan mucho porque te ayudan a sacar de la zona de confort, porque si no parece que el mismo director está encasillado en 4 o 5 tipos de historia y no sale de él. A veces es interesante usar estos, no en el acto, o sea, no se presenta a los jugadores, sino tú cuando estás creando la aventura o estás pensando en la aventura, en usar estos generadores, porque te ayudan a salir de la zona de confort y te ayudan a usar temas y usar elementos que habitualmente no estarías acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, pues si no estás, todas tus campañas pues son muy urbanas o de campo, en campo me refiero a dungeons, pues a lo mejor aquí te sale un pueblo, ¿no? Algo más rural y te ayuda a comerte la cabeza, intentar a pensar de forma distinta, a salirte de tu zona de comodidad, que son horribles las zonas de comodidad, pues espacios en los que te sientes como muchas veces son la muerte creativa, porque te estás repitiendo todo el rato, no sabes hacer cosas, todo se parece y al final pues no sabes variar jugada una, jugadas todas, ¿no? Esto todo ayuda a salir de esos espacios y están bien. No son lo que no son buenas es cuando tú llegas a los jugadores, mira, me ha apetecido tocarme las narices y lo vamos a generar, que puedes, pero que no es lo normal. Esto está más bien cuando tú te dedicas a hacer y dices, joder, no sé qué localización voy a hacer. Sacas una carta de la tabla de localizaciones y dices, pues mira, pues no se me había ocurrido hacer una aventura, esta aventura tal que a lo mejor iba, yo qué sé, de cazar un monstruo que fuera urbana. Oye, pues ¿por qué no ponerlo urbana, no? Y a lo mejor es un monstruo que se dedica a acechar en las calles y que, yo qué sé, algo como por ejemplo en The Witcher 3, el monstruo que se dedica a acechar borrachos. Pues, oye, pues a lo mejor eso no se te habría ocurrido nunca si no llegas a hacer... Tienes una cosa que quieres hacer algo de personas desaparecidas y dices urbana. Y te empiezas a preguntar ¿por qué nadie se ha dado cuenta de estos monstruos? Y empiezas a hilar y empiezas a crear este tipo de cosas. Y este tipo de tablas te ayudan mucho a ello. Bueno, vienen un montón de formas de hacer esto, desde la atmósfera, el clímax. Es un sistema bastante completo, me recuerda mucho al de Langmar, aunque bueno, está ahí, yo no sabría cuál es mejor. Y una aventura de ejemplo usando este elemento. A continuación tenemos monstruos en los dominios, en los que van a venir un montón de monstruos y criaturas, todo el bestiario que necesita un buen bárbaro para poder matar. Habitantes, no quieres matar monstruos, no te preocupes, tenemos personas. Con un montón de bicherío variado y de enemigos variados y de personajes con nombre variados. Todo lo que puedes llegar a esperar. Es la parte más grande. El bestiario ocupa la mitad del libro y de todo. Yo creo que he combinado esto con todos los demás libros de Savage Worlds. Si tienes, yo siempre recomiendo la guía de terror, es que es muy buena. La guía de horror, que en reglas tampoco tiene muchas, pero no es muy allá, aunque tiene algunas que están chulas. El 80% de ese libro es bestiario y es que es muy buen bestiario. Pues aquí tenemos un poco lo mismo, ¿no? Tenemos un montón de bicherío. Yo creo que combinado con eso y con algunas cosillas de Landmark, incluso con enemigos de Solomon Kane cuando salga, tienes un bestiario
fantasía acorde a la ambientación de Bestias y Bárbaros, el de horror, y el quizás haga falta meterlo por una lupa pulp, o sea, porque son monstruos muy clásicos en algunas modas y algunos de ellos especialmente modernos, pero le puedes dar. Y por último tenemos una aventura que es La hija del escorpión, que bueno, es una aventura en este mundo normal, no es, o sea, es clásica, ni para un lado ni para otro. A mí me ha molado. O sea, puedes coger cualquier cómic de la espada salvaje de Conan y encontrar algo similar, que al fin y al cabo es lo que esperas. Y os digo, yo creo que es un grandísimo libro, un complemento perfecto para la guía del jugador. Yo sigo opinándolo, para mí es uno de los grandes mundos de Savage Worlds que ha publicado la gente de HT en castellano. Para mí, bueno, supera el Landmark 1000 veces. Puedes coger perfectamente cosas de Landmark o cosas de aquí y meterlas al Landmark, o cosas de Landmark y meterlas aquí, igual que con Draconheim. Draconheim es una ciudad que aquí entraría perfectamente. Tú puedes imaginarte un Draconheim aquí. Y yo os digo, a mí me ha encantado. De lo más chulo que he leído últimamente. ¿Y qué espera el futuro? No lo sé. A ver, tengo 2 o 3 cosas pensadas. Lo más probable es que a lo mejor introduzco un juego de estos pequeños indies de un solo libro, pero lo siguiente va a ser gordo, va a ser Mutant Year Zero. Así que bueno, espero veros. Hasta luego.